Ah, La segunda debe estar asustada, profe. ¿cómo es? La segunda debe estar asustada con el poco de código todo raro. Seguramente. Pero fue tan chévere, así que fue bueno que se acostumbre. Las lágrimas de esta carrera. ¡Uy, un gato! Pues yo que no puedo venir los jueves porque tengo portafolio ahí que me pierdo la... No, Jay, pero tenés que tener No, prioridades en no, la yo vida. tengo portafolio, así como yo. Sí, suerte en portafolio. Ok, ¿Portafolio con quién? ¿Con Néstor? La mente. sí. No, parce. ¿Era Néstor qué? Debería cambiar los horarios. Unos son hoy y los otros son los jueves, pero pues o es venir hoy, es ir hoy a portafolio o el jueves, da lo mismo. No, pues, ¿qué te puedo decir? No, hacete el Revisar. portafolio Queda todo grabado. Ah, pues Ajá. sí, ¿verdad, no? Sí, sí, revisar los Eh, vídeos. Es que estoy viendo web otra vez. sí, A veces. chévere. Si uno está desparchado, ve bueno. Este semestre no hubo avanzada, pero bueno. El ¿La otro cerraron? empieza. El otro sí, el otro es Falta. que se combinen, seguro. ¿Profe, cerraron avanzada? ¿A lo bien? Pues Sí. no hubo suficientes. Creo que faltó uno solo para que la abrieran. Pero Oh. Jay no pudo convencer a nadie más. Culpa de Jay. Yo no quiso. Ah, Y yo no he visto web, así que pues no. ¿Qué Ve, yo crees que pasa? colarme a las clases, Yo no hay también. clase. Está un poquito difícil este semestre. Ve, yo puedo matricular, no, ¿es cierto? No te dejaba venir. O sea, como matricular otra materia que ya vi, ¿no es cierto? No. Yo una vez le pregunté a Javier si lo podía hacer y me dijo que si me borraba, si me la borraba. Entonces creo que sí se puede, pues, pero Bueno, como que te borren la nota. Bueno, Leche, entonces estamos acá. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Bueno, no, mejor dicho, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ya tenemos esta distribución básica. Ahora, ¿qué sería lo que queremos hacer? Primero, no, vamos a intentar de una vez transicionar todos estos elementos de posición. ¿Vale? O sea, como que agregar varios elementos más y que todos se acomoden, pero de una forma animada, así como este de acá. ¿Vale? Como este de aquí que se empiezan como a mover así. No sé si se vaya a ver así de bonito, pues, pero bueno, algo logramos. Espero. Pero entonces para eso me gustaría, lo que les decía, hacerlo a mano. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo, profe, para esto no hacer, está en GitHub, ¿cierto? este no está en GitHub, pero ahorita lo subo. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esta parte de acá, porque es la que vamos a volver a hacer a mano. ¿Listo? Y lo primero que vamos a hacer es transicionar como de la nada a la primera forma. ¿Listo? Creería que va a ser bien simple. Pero entonces lo primero que hay que hacer es como que generar todo el SVG de nuevo. ¿Listo? Pero van a ver que no es muy complicado. Profe, una pregunta. Dale. ¿Hay esos métodos de transiciones reciben algún como tiempo, una variable de milis o algo así? Sí, deben recibir. ¿Se acuerdan que nosotros lo estábamos intentando hacer con las transiciones de S3, de D3? Sí. Sí, seguro que sí. ¿Cuál es el problema? No lo entendí muy bien y me dio un poquito de locha ir y leer todo eso. Y creo que es muy fácil de solucionar con las transiciones normales de CSS. Entonces, quisiera probarlo con esas. Además, las transiciones normales de CSS generalmente son las más rápidas que hay en términos de procesamiento. Entonces, creería que es una buena solución. ¿Vale? Y esas, pues sí, claro, ya reciben un tiempo. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, vamos a ver. ¿Qué necesitamos de acá? Vamos a hacer un console log de packet data. Y ahí es donde vamos a encontrar
la información que necesitamos. Miren que aquí está creo que es acá no, children, en children, sí. Miren que pues este data es un objeto, y ese objeto tiene una propiedad children. Children es un arreglo con los 300 elementos. Y cada uno de esos objetos tiene, por ejemplo, tiene el data, que es la información inicial, que solamente es el ID y el valor, ¿cierto? Pero la parte interesante son estos 3 valores de acá, el R, el X y el Y. El R me dice el radio, ¿cierto? Entonces 12.4 píxeles seguramente son los grandes, o bueno, los chiquitos, lo que sea. Y el X y el Y, pues me dice la posición X y Y de cada uno de los elementos. Con esos 3 variables ya podemos volver a generar esto desde cero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá. Listo. Creo que lo que podemos borrar es esto acá. Entonces lo voy a comentar. Y al comentar deberíamos dejar de ver todo, ¿cierto? Y lo que vamos a tratar de hacer es regenerar cada uno de los círculos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos que iterar esta información, ¿cierto? El data.children. Eso es una regla y tenemos que iterarlo. Entonces, ¿cómo lo iteraríamos? Eso está en packetdata.children. Entonces, ¿cómo lo iteraríamos? Con un for. Por un for, o como estamos trabajando en En JavaScript, usualmente preferimos utilizar funciones. Map, recuerden que map itera, pero además map funciona para transformar de un tipo de dato a otro tipo de dato. Y aquí eso no es lo que necesitamos. Aquí solo necesitamos iterar y en cada uno de ellos hacer algo. Entonces aquí sí iría el for each. Ajá, entonces, packetdata.children.for each. ¿Listo? Y el for each recibe una función. Entonces ahí ponemos la función tipo flecha. Y lo que sea que hagamos aquí lo va a hacer con cada uno de los elementos. ¿Listo? Recuerden que todas estas funciones como el for each, el map, el filter, todas reciben lo mismo, que es el primer parámetro es cada uno de los elementos. Entonces, elem, o lo que sea que le queramos poner, recuerden que esto es simplemente un nombre de variable. ¿Cómo? ¿Se cortó? Sí. El for each, el map. Todas estas funciones de los arreglos reciben siempre lo mismo. Las funciones como for each, map, filter, lo que reciben son 3 parámetros. El primero es cada uno de los elementos. Entonces recuerden que estos son solo nombres de variables, pueden llamarse como sea. Entonces, por ejemplo, elem, lo segundo que reciben es el index, y lo tercero que reciben es el propio arreglo. Usualmente el tercer parámetro no se usa, pero los primeros 2 sí uno los usa pues casi siempre. Entonces, por ejemplo, el elemento lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, si aquí hacemos, por ejemplo, un console log de elem, ¿dónde es que está eso? A ver, eso quedaría en elem.r, por ejemplo, ese sería el radio. Entonces hagamos un console log de elem.r y del index. Entonces vamos a ver que nos imprime 300 veces los radios y su index correspondiente. ¿Sí? Miren que aquí están los radios. Todos son una de 2 opciones, o 12 punto no sé qué, o 24 punto no sé qué. Esos son los círculos pequeños y grandes. ¿Cierto? Y este es el index. El index lo vamos a necesitar, no tanto el index, sino que luego vamos a sacar el elem.data.id, pero al final es el mismo index. Y eso nos va a servir para saber que un círculo sigue siendo el mismo círculo. Cuando lo movamos, vamos a saber desde dónde hasta dónde se está moviendo. ¿Vale? Bueno, tenemos elem.r, y tenemos también elem.x y .y. Entonces con eso lo vamos a poner radio y lo vamos a posicionar. ¿Listo? Entonces ya los estamos iterando. Ahora, por cada uno de ellos debemos crear un círculo como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creamos un círculo? Const circle, yo creería que un SVG se puede crear de la misma forma que cualquier otro nodo HTML, pero ahora que lo pienso, creo que nunca lo he hecho. Entonces vamos a ver.
document.createElement y vamos a crear un elemento de tipo círculo. ¿Listo? Hagamos un console log de este círculo a ver si funciona. Sí, súper, ahí está el círculo. ¿Listo? Este círculo hasta ahí no tiene nada, está vacío. Tampoco es que tenga que tener ningún contenido, pero sí tiene que tener los atributos como el radio, el X y el Y. ¿Listo? Que miren que eso era lo que le estaba colocando acá abajo. Entonces, vamos a ponerle primero el radio. Entonces, ¿cómo le pondríamos el radio? Círculo.setAttribute, ¿se acuerdan de esa función? Si ya vieron web. R, y el valor sería lm.r. ¿Sí? Le estamos diciendo a este círculo que acabamos de crear, que ahora le vamos a setear un atributo que se llama r, y el valor va a ser lm.r. Entonces miremos que acá, antes nos estaba colocando solamente círculo, pero no tenía nada más. Después de hacer esto, ahora nos debe poner un círculo, pero con el atributo r igual a no sé qué. Profe, ¿por qué se tiene que poner un... Bueno, yo estoy viendo web con usted en ese momento, así que chingadera. ¿Por qué tiene que poner un nombre? O sea, ¿por qué tiene que ponerse como el nombre del atributo? Si no le pusiéramos el nombre, ¿te referís a este R? Sí, esa madre. Ese R es como el nombre de variable. Entonces, imagínate que vos vas a setear una variable, pero a esa variable no le das un nombre. Luego, ¿cómo vas a saber qué variable era? Ah, ya, listo. ¿Ya? Entonces, pues hay que ponerle un nombre variable. Y el nombre, pues, tiene que ser el correcto. Si en vez de R le pusiéramos, por ejemplo, X, así en mayúscula, pues él no va a saber qué es eso. Entonces, la pone aquí, pero cuando lo vaya a visualizar, no vamos a poder ver nada. ¿Vale? Ahorita que ya lo estemos visualizando, la cambiamos para que veamos que ahí no funciona. Bueno, aparte de poner R, tendríamos que hacer lo mismo para el X y el Y. Pero el X y el Y no son atributos así como este, sino que son un solo atributo, que es el transform. ¿Sí? ¿Se acuerdan de transform de CSS? Miren que acá lo está colocando. Entonces el atributo se llama transform. Por dentro del transform, lo que ponemos es pues depende de lo que queramos hacer. En este caso queremos hacer un translate. Un translate es como coger esto que está por acá usualmente en la esquina y trasladarlo a otro X y Y. También se pueden hacer rotaciones, se pueden hacer skew, que son esos cuando las cosas se vuelven como un paralelogramo. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. En este caso es un translate. Translate, y uno al translate le pone, bueno, no sé qué píxeles, coma, no sé cuántos otros píxeles. ¿Vale? Aquí es donde tenemos que usar el X y el Y. Entonces tendríamos que concatenar el en punto X y el en punto Y aquí. ¿Se acuerdan qué forma de concatenar hay fácil? Con los llaves y el dólar. Con las llaves y el dólar, pero eso tiene que ser con las comillas, estas comillas graves. Entonces, ¿Así translate. se llaman? ¿Comillas graves? Sí, creo. Sí, son las del francés o las otras del portugués. Creo que son graves. Las del croissant, sí. Entonces, bueno, translate y sería lm.x y aquí lo mismo, lm.y. Estos acá le estaban colocando +1. No sé si es necesario, vamos a ver. Bueno, ¿por qué no vemos nada todavía? Miren que aquí el círculo ya Porque tiene no le R, hemos dado ya tiene append child, transform. ¿verdad? Pero en este momento estos círculos únicamente existen en memoria, pero no existen en pantalla. Para poder verlos, tenemos que decirlo, esto que está en memoria, páselo a pantalla. Y eso lo hacemos con el append child, que decía Daniel. Entonces, tendríamos que decir svglm.appendChild circle. Entonces le estamos diciendo al svg, que es el padre, agréguele cada uno de estos círculos. Y ahí está, funciona. Super. ¿Listo? Entonces vieron que relativamente sencillo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Ves? Así Con menos brujería. Menos brujería, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Qué decías, yo? No, sino que andaba sin internet y me perdí como de todo. Entonces estaba viendo Ajá. como que estaban haciendo. No, sino que creí que lo habían hecho sin el machetazo, pero No, ahí está ese bebé. Ahí sigue. ¿Será que si lo quitamos? No. Casi. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Profe, ¿qué es lo que hace el SVG Element Open Child? SVGLM es un
un elemento, una etiqueta, como por decir algún div o algo así, pero el SVG pues sirve para dibujar cosas. Entonces es como decir una etiqueta, luego con el append child le decimos, a esta etiqueta le vamos a agregar un nuevo hijo, pues una etiqueta que va a estar adentro. Le pasamos ¿cuál etiqueta? Pues el círculo que acabamos de crear. Entonces así le pasamos los 300 círculos. ¿Listo? Por eso acá cuando vemos en el HTML está el SVG y tiene 300 círculos adentro. ¿Vale? Esto lo creamos. Creaste con un JavaScript. SDG y lo volviste visible. Sí. Le Le metiste- pusimos unos hijos. Bueno, ¿qué hace falta? El color. Miren que aquí nos quedaron todos negros. Entonces ahora vamos a poner el fill. De la misma forma. Círculo, punto, set attribute, fill. Y podemos utilizar este mismo ternary que habíamos hecho por acá. No me gusta mucho utilizar comillas dobles. Ahí lo cambio. Y en vez de D, pues sería element. De resto es lo mismo. Si el elemento es 5, este color, si no, este otro. Y ahí está. Profe, eso de packet data es algo de D3, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Este de acá? Ajá. Sí, es lo que D3 nos devuelve después de hacer toda su magia negra de posición. Pues de saber en qué posiciones y con qué tamaños irían los elementos. O sea, sí es el grupito como el contenedor de los círculos, sí. Pero no es el contenedor gráfico, sino en datos, ¿no? Sí, o sea, Como si como fuera el que un se arreglo. encarga de, pues, darle como, de organizarlo ahí. Pues, Eso, organizarlo. Sí, por eso, miren que acá está, donde lo generamos, se llama D3.pack. O sea, es como el empaquetador, el que decide en dónde va y con qué tamaños. pero no es un objeto que ya esté como en la librería, sino como para crearlo usas esa función .pack. Exacto. Para crearlo, le digo que vamos a crear un nuevo paquete con un tamaño de size y size y con un padding de 20. Y luego le pasamos los datos que ya antes habíamos hecho con la jerarquía y el zoom y que antes habíamos generado acá en este children. Con el código que teníamos antes se usaba algo que era como pack.libs, algo así como hojas. Creo que lo tenés comentado, Acá. pero creo que ya no lo estás usando. No, ya no. Me parece. ¿Por qué? Ya no. Porque simplemente quise dejar de usar esto que es un poquito magia negra, porque D3 de alguna forma abstrae lo de ir por cada uno de ellos y organizarlos, y lo hicimos acá de una forma más manual, para que sea un poquito más fácil de entender qué es lo que está haciendo. Para que deje de ser una caja negra, pues. ¿Vale? Vale. Esto acá sigue siendo una caja negra, pero esto es más de estadística y de otro tipo de cosas. Esta acá es la parte que para nosotros debería ser un poquito más interesante, que ya es de hacer elementos y posicionarlos y transicionarlos. Entonces, por eso quería que esta no fuera como tan caja negra, ¿vale? Listo. Oye, Hasta aquí. ¿Cómo? Disculpa, si quitas esa parte del texto de esos styles, ¿explota? ¿Cuál? Esto de acá, lo de los atributos de Font Family, de Sancho. No sé. Podemos intentar. Yo creería que no debería, pero sí, no pasa nada. Lo podemos borrar de una vez. Estos sí son importantes, pues, que el ancho sea el 100% y el alto sea automático. ¿Vale? Lo mismo que estos de acá. ¿Sabes qué? Creo que incluso hasta estos de acá sí los podemos quitar. No, mentiras, miento. ¿Listo? Bueno, o sea, ya tenemos como el mismo resultado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es como cuando pase algo, puede ser en el clic, en vez de que vuelva y nos pase unas cosas diferentes, le vamos a decir, no, vas a reutilizar estos mismos círculos, pero los vas a mover, o sea, se van a animar a una posición diferente. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que agregarle una transición a los elementos. Una transición con CSS. ¿Qué es una transición con CSS? Es como, por decir algo, como
pedacito de animación que se queda esperando a que haya un cambio. Y en el momento en el que hay un cambio, transiciona el elemento entre dos estados. ¿Ya? Imagínense que ustedes están en After y tienen dos keyframes. La transición lo que hace es pues, realmente animar entre esos dos keyframes. Y ustedes deciden pues, cuál es el cambio entre esos dos keyframes. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es poner esa transición. Antes de eso, miren, hagamos un pequeño ejercicio acá. Voy a coger cualquier círculo y le voy a cambiar este translate. Bueno, aquí no lo puedo cambiar, pero entonces lo voy a copiar acá arriba. ¿Veis por qué no lo pone así? No sé por qué lo pone así. Pero bueno, no importa. Entonces lo voy a cambiar acá. Y lo voy a poner en vez de 382, lo voy a poner 600. Y ven que se movió, pero pues no se animó. Solamente desapareció de un lado y apareció en el otro. Si nosotros le ponemos a ese elemento un transition, pongámosle all, un segundo, is, y volvemos a hacer un cambio de esos. Ah, bueno, este se lo puse para este círculo que está por acá abajo. Entonces voy a hacer un cambio. Entonces en vez de 198, en vez de 198, le voy a poner 1098. Entonces, ¿sí ven que se animó? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ponerle transiciones a todo. Entonces, es lo mismo que hice allá, ahora lo vamos a hacer acá en el código. Entonces, círculo.setAttribute, transition, sí, claro, style realmente. ¿Ve? ¿Verdad? ¿Y por qué ese setAttribute? Profe, ¿no es como .style, .transition? Sí, tenés razón, sería más bien style, que sería transition, dos puntos, all. El all significa a qué propiedades queremos que se le apliquen las transiciones. Uno aquí podría poner, no, solamente al transform, ¿vale? Pero seguramente también vamos a transicionar los colores, entonces por eso le ponemos all, para que aplique para todas las propiedades. ¿Cuánto queremos que se demore? Digamos que 500 milisegundos. ¿Y con qué función de easing queremos que lo haga? Por ejemplo, is in, out, por decir algo. O is out, para que lleguen lento. No, ese sería el in. ¿Listo? Ah, sí, no, con el out, sí. Vamos a ver. Entonces, en teoría, allí ya tendrían las transiciones. Entonces, miren que ahí dice transition. Y si yo intento modificarle, por ejemplo, el X a este man, en vez de 400 le voy a poner 850. Entonces miren que se movió. ¿Listo? Entonces ya está la transición, esa es la parte más simple. Ahora la parte más compleja es volver a hacer un packing diferente, pero no decirle que borre los círculos, sino que a los mismos círculos que ya existen, vaya y les cambie la posición. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto aquí lo tenemos en una función que se llama run y lo tenemos corriendo con el click. Entonces, voy a cambiarle el nombre a esta función y la vamos a poner más bien como init, porque esto solamente queremos que pase al inicio. Y vamos a crear otra función diferente que sí queremos que pase en el click. Entonces, const, ¿cómo le llamamos a esto? Repack. Repack es igual a esto. Y esta es la que le vamos a decir que haga en el click. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aquí va a haber cosas que necesitamos reutilizar. ¿Vale? Yo creería que tanto el data y de pronto hasta el flat node, pero quedémonos solo con el data, esto va a ser reutilizable y el size también. Entonces necesitamos usarlo tanto en init como en repack. Entonces los voy a sacar de init para que queden globales. ¿Listo? Y esta parte que crea el empaquetador
necesitamos volverla a hacer acá abajo. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Hasta allí? ¿O nos perdimos un poquito? ¿No se supone que el flat node hierarchy es lo que pone la posición? ¿O lo que asigna cómo se van a reflejar? No, sinceramente no estoy del 100% seguro, pero yo creo que el Flat Node Hierarchy lo único que hace es decidir, pues no decidir, decirle a la siguiente función cuál es el valor que vamos a usar, que pasa aquí en el d.value. Y el sum, yo lo que creo que hace es sumarlos todos para que él sepa cuál es el valor global. Pero el que empaqueta realmente es el packet data. ¿Vale? Entonces, por eso les decía que yo creo que hasta podemos reutilizar el flat node, pero por si las moscas, no lo reutilicemos. Vamos a copiar estas dos cosas. ¿Listo? Como es lo mismo, y lo único que necesitamos es el valor que él retorna, pues no tendría mucho sentido como copiar y pegar. O sea, coger esto, copiarlo y pegarlo acá. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en vez de copiar y pegar? Una función bien violenta, ¿no? ¿Cómo? Una función, ¿no? Una función. En vez de copiar, pegar, vamos a hacer una función que se encargue de hacer eso. Entonces pongámosle const getPack. ¿Listo? Esa función debe recibir los datos, ¿cierto? Realmente no es que los deba recibir porque los datos ya son globales, entonces si no los recibe, de todas formas va a hacer lo que queremos. Entonces, dejémoslo así. Pero sí tiene que retornar el packet data. ¿Listo? Entonces recibe y retorna. Lo que sí de pronto podemos hacer algo interesante y es cambiar el padding. Digámosle que el padding sí lo reciba y digámosle que por defecto va a tener 20, que es lo que ya estamos usando. Entonces recibe un padding y aquí en vez de poner ese 20 ponemos padding. ¿Listo? Ah, profe, no entendí. Ahí dentro de esos paréntesis le asignaste un valor. Por defecto. No. Ujú. Entonces, si yo llego a llamar, aquí vamos a tener que llamar ese getPack. Acá, getPack. Y si no le pasamos un padding, por defecto le va a poner 20. Y le puse el padding para que podamos hacer algo interesante, como que acá cuando hace el repack, le pasamos un padding distinto. Entonces, además de moverse, también quedan más separados o más juntos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahorita packet data es el resultado de este getPack. Y ahora esto lo vamos a volver a hacer acá. Entonces, utilizando los mismos datos, o sea, los mismos elementos con los mismos IDs y los mismos valores, los va a volver a empacar. Pero seguramente al volverlos a empacar, los pone en sitios distintos. Estoy confiando en que eso pase. Pero de todas formas, como le vamos a cambiar el padding, así no los ponga en sitios distintos, vamos a ver un cambio, porque el padding va a hacer que se acomoden diferente. O sea, pongámosle un padding no de 20, sino de ¿cuánto? De 1, para que queden súper juntos. ¿Listo? ¿Tiene sentido? ¿Hasta allí? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Mira? Uy, no, todo el día sentado en esta silla. Ahí no se aplica ya el cambio. ¿Y cómo El aplicaríamos estilo. el cambio? Hay ¿Pero que cómo lo cambiarle las aplicamos? posiciones en X y en Y a ese nuevo paquete o algo así. Pero no es al paquete en sí mismo al que le cambiamos posiciones, es A los datos. a los datos, a cada uno de los círculos. Aquí lo importante es que el círculo que tenía el ID 1 tiene que, o sea, tenemos que tomar ese mismo y ponerle los nuevos datos que tengan el ID 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el círculo que es? Ya no tenemos el ID de ellos cuando los creamos. Cuando los Pues, creamos, tuvimos un ID.
Pero, ¿qué hicimos con ese ID al crearlos? Lo tenemos en un objeto, ¿no? Sí, El de children. Otro for each. pero eso se perdió. Porque es que, Tendríamos, porque está dentro de la función, tendríamos que hacerla global, ¿no? mm, a ver, sí está dentro de la función y esa es la razón por la que se perdió. Pero hacerlo global no haría nada, porque es que esta función, recuerden que pasa 300 veces, pasa por cada uno de los elementos. Y el resultado de correr esta función es crear cada uno de estos círculos. Sí, miren, círculo con R, no sé qué. Como la función toma esos datos y crea ese círculo y ya, todo lo que no quedó en el círculo se perdió. Lo que necesitamos es una forma de que cada círculo sepa cuál es su ID, para que luego cuando los tenemos que llamar por fuera de esta función, porque tiene que ser en esta otra función, podamos saber que ese círculo tiene ese ID específico. Habría que agregarle el atributo ID, ¿no? Esa es una. Simplemente le podemos agregar el atributo ID. Cumple. ¿Sí? O sea, no necesariamente el atributo ID, porque no deberíamos usar ID como tal para estas cosas, porque ¿qué nos asegura que el ID luego no se repita? Digamos, ¿Es una clase? Si tuviéramos dos grupos distintos, los ID se podrían repetir en cada grupo, ¿ya? Pero entonces sería incorrecto desde CSS, pues. Pero el hecho es que le podemos poner algún atributo que represente el ID. Entonces, círculo.setAttribute, y recuerden, o los que no lo han visto, uno puede poner atributos, los que quieras, de forma arbitraria. Me he inventado eso. ¿No es con meta, creo? Algo así. No, con meta no. ¿Yo ni iba a decirlo? No, pues yo dije que de pronto con el index, pero no creo que... Pues como que lo tome por posición. Por posición lo podría tomar, esa es la más fácil. Porque realmente, como él los creó en orden, luego si los volvemos a leer en orden, pues van a estar bien. Pero O contaran. usualmente el orden no es no es algo de lo que uno se deba confiar, porque el orden puede cambiar, pero eso no debería hacer que las cosas se rompan. Sí, con data. Entonces decimos data guión y aquí le ponemos un nombre de variable que nosotros queramos. Por ejemplo, ID. Data ID. ¿Y cuál va a ser el ID? Pues elem. ¿Dónde está eso? Data, creo. .id. Entonces hacemos esto. Miren que ahora cada elemento tiene un data-id. ¿Sí ven? Esto solo es una convención, ¿verdad? Como una buena práctica. ¿Qué cosa? El poner el data, o eso es obligatorio para crear Es un nuevo... obligatorio. Si yo quiero poner Ah. atributos arbitrarios en HTML, tienen que llamarse data-. No es que vaya a pasar algún error, pero sí debería ser así. O sea, está ahí como en un campo gris entre convención y algo obligatorio. Es que me ha funcionado pues así sin utilizar eso, entonces no sé, por eso lo Sí. preguntaba. Por eso te digo, funciona, pero no debería ser. Podría traerte problemas. Ya no está en las buenas prácticas. No es de las buenas prácticas. Ujú. Listo, entonces ya tenemos cada círculo con un ID. Como ya tenemos cada círculo con un ID, ya podríamos simplemente ir al nuevo packet data y hacer algo muy parecido a esto que hicimos acá. ¿Sí? Entonces me voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. De nuevo, copiar-pegar no es una buena idea usualmente, ¿cierto? Pero es que aquí hay unas pequeñas diferencias. Acá estábamos creando un nuevo círculo. Aquí necesitamos crear un nuevo círculo. No, estamos tratando de buscar los que ya tenemos, ¿no? Tenemos que buscar el círculo que ya existe. Entonces, en vez de decir document.createElement, tenemos es que buscar ese círculo. ¿Cómo lo buscamos? Vaya. ¿Cómo? Con la función by, ¿no? Pues para algo Con creamos el el get, ID. ¿no? Get Get element. by Bueno, está el document.getElementById, pero getElementById solo funciona para IDs. Y lo que le pusimos no fue un ID, fue un data ID, o sea, algo diferente. Pero más o menos, tenemos un document.querySelector, con ese sí lo podemos hacer.
Podríamos decirle document, pero recuerden que cuando hacemos document, él lo va a buscar en todo el documento. Y ustedes siempre Podría- tienen que estar pensando en que el código que están haciendo en este momento, aunque sea un solo paquete, luego puede que sean varios. Nosotros queremos buscar en contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es svg-element. Si le decimos svg-element.querySelector, va a hacer la búsqueda únicamente dentro de ese SVG. ¿Vale? Va a hacer que sea mucho más rápido, porque no se va a ir a buscar en todo el documento, sino solamente en este pedacito. Este documento pues no tiene muchas más cosas, entonces no es que vaya a haber mucha diferencia. Pero si tuviéramos una página con muchas otras cosas, pues puede saltarse todas las otras y buscar solo en ese contexto. ¿Listo? Y vamos a decirle que busque un elemento que tenga el atributo que se llama data ID y que es igual a un ID. Entonces, por ejemplo, al que es igual a 1, entonces lo pondríamos así. Entonces, básicamente ahí en vez del 1 tenemos que concatenarle el nuevo ID. ¿Listo? Sería Y- lm, ¿no? Sería dólar llaves lm.data.id. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ahí no funciona como ponerle el más entre las dos comillas. Sí, pero esta es como una forma más Fancy. elegante, sí, fancy literal. Más Porque es que bonita. de la otra forma nos La toca otra forma. abrir comillas, data-id es igual, abres las otras comillas, más Esa. elen.data.id más, abres comillas, cierras llave. Profe, Si tuvieras Eh, otras, qué pena, si tuvieras otras concatenaciones, por cada una te toca volver a poner más y más, abrir y cerrar, mientras que acá puedes simplemente volver a hacer esto, volver a hacer esto. Entonces es un poquito más elegante, más fácil de leer. Pero funciona de la misma forma. Contame. los corchetes son para indicar que es un atributo. Sí, No es- esto sí. Un atributo que se llama así y que tiene este valor. Miren que aquí puse comillas, ¿no? Son necesarias esas comillas. Ujú. ¿Se alcanzan a ver? Ok, No sé dale. si mi letra está muy chiquita. Estas O sea, comillas. eso es igual si yo fuera a usar, por ejemplo, no sé, name, o sea, el atributo name. Name, class, ID, lo que sea. Igual Solamente con que, class. ajá, lo que pasa es que el ID y la clase tienen como un shortcut, que es el punto Ajá. o el numeral, pero por detrás sería lo mismo que hacer esto. Ah, ok. Ve, chévere. Listo. Entonces, bueno, tenemos el círculo ya. Después de tener el círculo, creo que el resto sí es lo mismo. Le ponemos el radio, le ponemos X y Y. Este transition ya no tenemos que ponerlo, ni tenemos que ponerle el ID, ni tenemos que volverlo a agregar, porque ya está agregado. Lo único que hacemos es cambiarle el R y el transform, y el fill no lo estamos cambiando, pero seguramente ahorita lo cambiamos. Entonces dejémoslo ahí. Creo que eso es todo. Vamos a ver si funciona. Entonces ahí, profe, contame. es que creo que queda menos de un minuto. Ah, no funcionó. Hay un error. Profe, Eh, pero ¿sí le estás cambiando las posiciones a las que se tiene que transformar? sí. Sí, ¿Cómo? el error, espérate, el error es que este SVG-element solo existe en init. Entonces, pues, voy a, simplemente en vez de ponerlo allí, lo voy a poner por acá. Por acá. Este ya no lo necesitamos y creo que ahorita sí va a funcionar. Tampoco. Ni siquiera hay error. Sí, ahorita no hay error. Entonces, listo. Uy, eso es ¿Queda un peor. minuto? Opciones, Nicolás. Listo, entonces voy a cerrar y volvemos a entrar de una vez, ¿vale? Ven.